Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina Contreras. En esta oportunidad voy a hacer la exposición del tema terapia cognitiva, el capítulo 8 del manual de técnicas de intervención psicológica. Harold David Beck, psiquiatra estadounidense, nació en 1921. Es el creador de la terapia cognitiva. Introducción. Se destaca en el contexto cómo la terapia de conducta en los años 60 se vio influenciada por modelos cognitivos, lo que llevó a autores insatisfechos con sus enfoques previos a explorar nuevas direcciones al igual que él. Se desilusionó con el psicoanálisis y comenzó a investigar los mecanismos de cambio en los trastornos psicológicos, lo que culminó en el desarrollo de la terapia cognitiva. Esta terapia enfatiza la importancia de los elementos cognitivos en la génesis y mantenimiento de problemas psicológicos, incorporando técnicas conductuales y metodológicas experimentales para evaluar la intervención. Los avances de Beck y Ellis, junto con otros enfoques cognitivos, forman la base de la segunda generación de la terapia de conducta. Se sugiere la transición del término terapia de conducta a terapia cognitiva conductual, que ofrece un marco más integrador y explicativo, abarcando las variables cognitivas, emocionales y sociales. Conceptos teóricos fundamentales. La terapia cognitiva fue formulada y desarrollada por Aaron Beck y a comienzos de los años 70. Beck formula un modelo cognitivo para explicar los trastornos emocionales, inicialmente la depresión, y un procedimiento de intervención basado en el organización cognitiva. El modelo cognitivo sostiene que los individuos ante una situación estimular no responden automáticamente, sino que ambos, antes de emitir una respuesta emocional o conductual, perciben, clasifican, interpretan, evalúan y asignan significado al estímulo. B propone una organización cognitiva en el que se resalta el importante papel que juegan los esquemas distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos en la manera de responder ante las situaciones estimulantes. Esquemas cognitivos. Los esquemas cognitivos son entidades organizadas, conceptuadas, complejas, compuestas de unidades más simples que contienen nuestro conocimiento de cómo se organiza y estructuran los estímulos ambientales. Los esquemas están organizados según sus funciones. Por ejemplo, los esquemas cognitivos tienen que ver con la abstracción, la interpretación y el recuerdo. Los esquemas afectivos son responsables de la generalización de los sentimientos. Los esquemas motivacionales se relacionan con los deseos. Los esquemas instrumentales preparan para la acción y los esquemas de control están involucrados en la autoobservación y en la inhibición de las acciones. Procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son las reglas transformacionales a través de los cuales los individuos seleccionan del medio la información que será atendida, codificada, almacenada y recuperada. Cuando los individuos se enfrentan a una situación estimular determinada, no analizan toda la información disponible, sino que atienden a indicios que ya están contenidos o son congruentes con la información de esquemas cognitivos preexistentes. Estas operaciones son procesos automáticos que operan en la mayoría de los casos sin el conocimiento consciente del productos cognitivos. Los productos cognitivos hacen referencia a los pensamientos e imágenes que resultan de la interacción de la información proporcionada por el medio, los esquemas y creencias, en sus distintos niveles de accesibilidad y de los procesos cognitivos. Los contenidos de los productos cognitivos suelen ser fácilmente accesibles
a la conciencia que los esquemas y los procesos cognitivos. Eh, es a esos productos cognitivos a los que Beck denomina pensamientos automáticos. Podemos apreciar en este primer cuadro precisamente el esquema de la conexión entre los distintos niveles de profundidad de creencias y supuestos básicos, como son los pensamientos automáticos y emociones. Modelos cognitivos explicativos de distintos trastornos. Modelo de cognitivo de la depresión. Beck postula que en la depresión unipolar no endógena, los individuos tienen la vulnerabilidad cognitiva que se dispara ante situaciones estresantes de la vida. Esta vulnerabilidad consiste en un conjunto de esquemas negativos y desafectivos que a menudo reflejan pérdida, deprivación, entidad o derrota. Aunque la organización cognitiva del no se considera el factor causal de la depresión, sí se afirma que contribuye a una mayor predisposición a ciertos acontecimientos o experiencias negativas que desencadenen este trastorno. El modelo asume que el primer síntoma depresivo es la activación de esquemas negativos relacionados con la visión de uno mismo, el mundo y el futuro. En consecuencia, las personas con esquemas negativos o con tendencia a cometer errores de procesamiento serán más proclives a padecer trastornos depresivos que las personas con pocos esquemas negativos o con baja tendencia a cometer errores en el procesamiento de la información. La tríada cognitiva. La tríada cognitiva se refiere a tres patrones negativos que afectan la percepción del individuo sobre sí mismo, el mundo y el futuro. Esta visión negativa provoca que la persona se sienta incompetente y desdichada, percibiendo al mundo como demandante y sin gratificaciones. La desesperanza sobre el futuro se basa en la creencia de que las circunstancias no mejoran, sino que empeoran. Esos patrones cognitivos son la raíz de síntomas comunes en cuadros depresivos, tales como falta de motivación, deseos suicidas, pasividad, dependencia, indecisión y falta de energía. En resumen, la actividad cognitiva influye significativamente en el estado emocional y la conducta de quienes sufren la depresión. Las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas hacen referencia a la tendencia de los individuos a procesar, codificar y recuperar información coherente con las claves contenidas hoy en algunos esquemas previos. Los pensamientos automáticos son los pensamientos o imágenes que resultan de la interacción de la información proporcionada por el medio, los esquemas y creencias en sus distintos niveles de accesibilidad y distorsiones cognitivas. Apreciamos en este cuadro también todas las distorsiones cognitivas existentes. Los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos son los pensamientos o imágenes que resultan de la interacción de la información proporcionada por el medio, los esquemas y creencias en los distintos niveles de accesibilidad, en sus distintos niveles de accesibilidad y distorsiones cognitivas. Modelo cognitivo de la ansiedad. El modelo de ansiedad de Beck destaca la influencia de las creencias subyacentes y la interpretación de estímulos temidos en los problemas de ansiedad, a diferencia de la depresión, que se centra en la derrota y la pérdida. La ansiedad se relaciona con la percepción de amenaza. Las distorsiones cognitivas son similares en ambos trastornos, aunque los pensamientos automáticos difieren. Existen variaciones en las creencias nucleares y en las intermedias, dependiendo del tipo de trastorno de ansiedad y del peligro de la naturaleza de la amenaza. En el trastorno de pánico,
Las reacciones fisiológicas específicas se interpretan como signos de asfixia, locura o enfermedad o en diferentes contextos. La habitación como conducta de seguridad refuerza la creencia de desencadenar síntomas de pánico al acercarse a situaciones de ansiedad. En el caso de la hipocondria, pequeñas sensaciones corporales se interpretan como signos de enfermedad grave, como infarto o cáncer. La atención se focaliza en sensaciones corporales, generando interpretaciones alarmantes. Apreciamos también acá los, las distorsiones cognitivas. Modelo cognitivo de los trastornos de personalidad. Beck y Friedman aplican la teoría evolutiva y el modelo de procesamiento de información para entender los trastornos de personalidad. Se sugiere que los patrones de personalidad son estrategias filogenéticas para la supervivencia y los trastornos son expresiones exageradas de estas estrategias. Cada trastorno presenta creencias, actitudes y estrategias que constituyen un perfil cognitivo, donde las estructuras básicas son las unidades fundamentales de la personalidad. El tratamiento de los trastornos de personalidad desde la terapia cognitiva es similar al de los problemas afectivos y los trastornos de ansiedad. En cuanto a técnicas y procedimientos de intervención, sin embargo, presentan algunas diferencias importantes que en principio requieren más tiempo para modificar los esquemas y pensamientos disfuncionales. La secuencia psicológica progresa de la evolución arousal, motivacional y afectivo y finalmente a la selección e interpretación de estrategias relevantes. Cada trastorno de personalidad se caracteriza por un conjunto de creencias, actitudes, efectos y estrategias que forman un perfil cognitivo. Las estructuras básicas son las unidades fundamentales de la personalidad. El proceso de intervención. La terapia cognitiva aborda tanto las distorsiones cognitivas como los problemas externos del paciente. El terapeuta colabora con el paciente para modificar patrones disfuncionales y buscar soluciones. Sus objetivos son, a corto plazo, eliminar síntomas y creencias disfuncionales. A largo plazo, desarrollar habilidades para corregir distorsiones cognitivas y adoptar actitudes más adaptativas y racionales. Estructuración del proceso terapéutico. Ingram y Harold en 1983 señalan los 7 pasos que se llevan a cabo a lo largo del proceso terapéutico para conseguir el cambio cognitivo. Proporcionar la lógica del tratamiento. 2. Entrenar al cliente en técnicas de autorregistro. 3. Promover la realización de conductas mediante técnicas específicas y programación de tareas para la casa. 4. Identificar pensamientos automáticos, creencias subyacentes y procesos por los que se han formado y mantienen. 5. Contrastar creencias y llevar a cabo un examen lógico de las estrategias de razonamiento defectuosas. 6. Articular supuestos básicos subyacentes, esquemas. 7. Preparar la determinación de la terapia y prevenir las recaídas. En la primera sesión, los objetivos que han de cubrir son recoger información relevante sobre la problemática del cliente, establecer un buen rapport, explicar brevemente los fundamentos teóricos de la terapia cognitiva, esbozar el tratamiento y generar expectativas de cambio. Scott escribió esto en 2009. La
lo presenta de forma detallada los objetivos y divide la entrevista en dos fases. La primera, dedicada al diagnóstico psicopatológico, para que se recomienda realizar. Uno o A, se presenta una entrevista abierta para obtener el rapport. B, diagnóstico diferencial. C, entrevista estructurada y diagnóstico. La segunda implica una entrevista. Principales técnicas de intervención. Se presenta la primera, técnicas conductuales. La terapia de conducta y cognitiva emplean técnicas similares, pero con objetivos diferentes. Para uno es cambiar conductas, para el otro es modificar cogniciones del paciente. Técnica emotiva. Se utiliza inicialmente con el terapeuta durante las sesiones. En ella se entrena al paciente para que los use en su medio natural cuando sienten que la emoción es demasiado elevada y necesita controlar. Técnicas cognitivas. Beck denomina técnicas cognitivas al conjunto de técnicas que se utilizan para facilitar el cuestionario socrático que permite identificar y cambiar pensamientos negativos. Los patrones cognitivos disfuncionales. La terapia cognitiva es un procedimiento de intervención estructurado de tiempo limitado que utiliza como estrategias de intervención fundamentales el razonamiento deductivo y la comprobación de hipótesis para ayudar a las personas a aprender a identificar y contrastar sus fundamentos disfuncionales. En esa tabla pues, también podemos apreciar las principales técnicas de intervención para modificar los pensamientos automáticos, en la que tenemos las técnicas conductuales, las técnicas emotivas y técnicas cognitivas. En conclusión, la terapia cognitiva es un procedimiento de intervención estructurado de tiempo limitado que utiliza como estrategias de intervención fundamentales el razonamiento deductivo y la comprobación de hipótesis para poder ayudar a personas a aprender a modificar y contrastar sus pensamientos funcionales. Gracias.